¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. 50 días se han cumplido de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y en las últimas horas comienzan a producirse hechos que parecen significativos para la causa. La semana pasada lo estuvimos analizando y vamos a profundizar hoy la investigación en torno al escrito presentado por Sandra Arroyo Salgado. Pero en ese escrito también se pedía lo que se está concretando en estos momentos: allanamiento a la casa particular, al domicilio particular de Diego Lagomarsino. ¿Por qué? Porque Arroyo Salgado apunta directamente contra Lagomarsino. ¿Lo imputa a Lagomarsino de ser el autor de la muerte de Alberto Nisman? Si uno, como hicimos el jueves pasado aquí, corre hacia atrás esas 36 horas desde el inicio del comienzo de la autopsia, el lunes, 8 de la mañana, 36 horas, más una diferencia de 4 más o menos. Estamos en 40 horas antes en que se ubicaría la muerte del fiscal Alberto Nisman, según el informe de Arroyo Salgado. Eso coincide llamativamente con la primera visita de Diego Lagomarsino el sábado a las 4 de la tarde a la casa del fiscal. ¿Por qué este allanamiento hoy? Enseguida Mauro tiene toda la información, Tenemos muchos detalles hoy, muchos detalles hoy. Está ya nuestro compañero en la casa de Lagomarsino. Bueno, esta es la casa de Lagomarsino. Allí se está concretando desde hace ya varias horas, Mauro. Exactamente, en la tarde de hoy comenzó este allanamiento en Monseñor Larumbe al 3500, esto es en el partido de San Isidro, la localidad de Martínez. La orden fue dispuesta inicialmente por la jueza Palmaguini, como bien vos lo apuntabas, pero ejecutada por disposición del juez Diego Martínez, que es un juez de San Isidro, en quien la jueza Palmaguini derivó esta orden, que fue, como bien vos sostenías, a pedido de la querella. Específicamente, lo que se fue a buscar y la orden que tienen los efectivos de la Metropolitana dice textualmente esto: fue PCs portátiles o rígidas de cualquier índole, documentos en papel que nombren o que mencionen al fiscal Nisman y discos rígidos o pendrive de toda índole que se puedan hallar. Está Guillermo Vera en la casa de Diego Lagomarsino. Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Exactamente, estamos aquí desde temprano con el móvil de C5N. Más de 6 horas lleva este allanamiento. Bueno, por parte de efectivos de la Policía Metropolitana. Es el piso tercero del segundo edificio. Y cuando llegaba esta importante guardia periodística que está ahora trabajando aquí en el lugar, bueno, se producía el caos vehicular de una calle muy angosta aquí en Martínez, como es Monseñor Larumbe, que bueno, es realmente muy angosta y complicaba el tránsito para entrar y salir a los vecinos. Máxime que estaban todos los bueno, los alumnos del colegio, de los chicos que viven aquí en este complejo y que acaban de llegar de los colegios con sus uniformes. Bueno, les llamaba la atención las cámaras. Y de lo estrictamente policial, una sola camioneta y de civil, pero con personal de la Policía Metropolitana en la parte exterior del complejo, y 2 camionetas del tipo utilitario más pequeñas en el subsuelo, bueno, esperando para recabar información en cuanto, sobre todo y lógicamente, lo que ocupe espacio, el hardware, y no lo que se puedan llevar en cuanto a datos informáticos que tenga que ver con precisamente, bueno, software o algún tipo de... ¿A qué hora comenzó, Guillermo, el allanamiento? Cerca de las 3:30, Gustavo, cerca de las 3:30 de la tarde, lo que nos dicen los vecinos, muy discreto, no más de 8 o 9 personas, en su mayoría de civil, con chombas de color negro, con una pequeña inscripción sobre el frente izquierdo que decía Policía Metropolitana y nada más. Esto es lo que nos dicen los vecinos. Así que ya estamos en 5 horas y media, ¿no? Exactamente, casi 6 horas, como te decía al comienzo, la División de Delitos Informáticos y bueno, en principio a trabajar sobre las computadoras. Han preguntado en el lugar en el que se encontraba el servicio maestro de internet, esto quiere decir una especie de nodo que tiene este complejo,
que de alguna manera distribuye la señal a los diferentes edificios que componen esta unidad habitacional, y de esta manera entonces poder establecer seguramente las direcciones IP. Bueno, lo que se trata puntualmente, Gustavo, aquí es establecer, entendemos nosotros por los trascendidos que hay, si se ha remoteado la computadora del fiscal Nisman desde aquí hacia el domicilio del propio fiscal porque en ahí Puerto hay Madero. una duda que ahora entonces vamos a tratar de desentrañar. Todo parece indicar, según las últimas informaciones, que el domingo a las 8 de la mañana la computadora de Nisman personal de la casa se activó y que se habría repasado portales informativos y que se habrían enviado. Ahora, la duda está, ¿la activó Nisman? Nisman, según Arroyo Salgado, según el informe de Arroyo Salgado, a esa hora ya tendría que haber estado muerto. Es decir, aquí otra vez entra a jugar Diego Lagomarsino, ¿no? Es decir, hay muchas incógnitas respecto a esto que había planteado la doctora Arroyo Salgado en su informe, ¿no? Lo que se decía aquí, Gato, es puntualmente que había un reporte de una actividad que puede ser un escritorio remoto, algo que una facilidad de la computadora que puede remotear una máquina desde otro lado. Y es por esto entonces que se tienen que establecer las direcciones IP. En cuanto a lo que se navegó, se hablaba de 3 portales informativos y un servicio de correo. Puntualmente esta era la información también que se estaba manejando, pero seguramente, bueno, serán datos que trataremos de tener una vez finalizado este allanamiento que se está dando, como decíamos, ya casi 6 horas. Bueno, Guillermo, te quedás en ese lugar, estamos atentos a tu llamado, porque realmente es el centro de la información en este momento, ¿eh? Cómo no, hasta luego. Gracias, hasta luego. A ver, el jueves, cuando surgió este informe, quiero decirles que ya está la doctora Mónica Cuñarro, que es fiscal general, está el doctor Napoli, que es perito forense, está nuestro colega Tato Ian, que está por sacar una edición realmente ahora ampliada sobre Estiuso. Él fue el periodista que investigó sobre el tema de la CIDE y ahora está justamente ampliando la investigación, centrándonos en la figura de Estiuso y otros ex agentes de la CIDE. Es decir, tenemos muchas aristas para tocar en esta noche. Pero el jueves, cuando surge el informe pericial de Arroyo Salgado, comentábamos aquí con Mauro a la noche, que si uno se pone a analizar lo que decía ese informe, la muerte de Nisman, según lo que caracterizaban los peritos, se había producido 36 horas más 4 más o menos, es decir, antes o después del inicio de la autopsia. Si la autopsia había comenzado el lunes a las 8 de la mañana... Hablamos de las 8 de la noche, las 20 horas... 8, o si le sumás las 4 del error, hacia las 16. Las 16. En el borde, a las 16 va por primera vez Lagomarsino. Exactamente. Y todo parece indicar que también en el punto 13, esto es lo que trascendió hoy, en el punto 13 del informe de Arroyo Salgado, justamente es donde ella desarrolla esta hipótesis de asesinato y donde de alguna manera induce a pensar, y todo esto que se está realizando ahora, que era Diego Lagomarsino, ¿no? Bueno, justamente por eso el allanamiento, por eso la constatación, en este caso de la información que se tiene. Y vamos a repasar, Gustavo, me parece lo más interesante, cuáles son las contradicciones entre la pericia oficial efectuada por el Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema, y la pericia de parte que presentó el jueves la doctora Arroyo Salgado. Lo vemos en estas placas. Fíjate, en primer término, los peritos de la querella plantean que el sábado 17, entre las 4 y las 0, es decir, entre las 16 y las 0, fue la data de muerte, la hora en la que habría fallecido el doctor Nisman. Mientras que los peritos oficiales hablan del domingo 18 en horario del mediodía. Esto es clave, porque pensemos en esto. Lo que vos recién contabas sobre la operación a remoto o in situ de la PC del doctor Nisman es determinante. ¿Por qué se pide específicamente que se vaya a allanar y se busque este material? Porque durante el fin de semana, el hábil abogado que tiene Diego Lagomarsino, el doctor Emiliano Rusconi, hizo correr la versión de que en la causa ya obraba material que demostraba que la PC de Nisman no había sido operada a remoto, es decir, a distancia.
Y esto, la fiscal Fein, ayer hablábamos con ella y nos lo desmentía. No, nosotros no tenemos nada probado. Tenemos que peritar las computadoras, todas, para poder demostrar si esto ocurrió o no ocurrió. Ahora, acá tenés otra... Hay otras dos placas que evidencian las contradicciones que todavía había, que todavía se mantienen entre ambas pericias. Vemos la segunda placa, Nico. Los peritos de la querella, respecto a cómo estaba dispuesto el cuerpo del doctor Nisman, plantea que el cuerpo fue movido, es decir, que el lugar en donde aparece, recordemos el interior de su baño con la puerta cerrada, recostado sobre esa puerta, no había sido allí el lugar en donde el doctor Nisman perdió su vida. Mientras que los peritos oficiales concretamente hablan de que ese fue el lugar en donde Nisman murió finalmente, allí apoyado contra la puerta de su baño del lado de adentro. Vamos a ver la tercera diferencia sustancial que plantea, que tiene que ver justamente con la hora de la muerte y qué pasa con el cuerpo de Nisman en función de esto. Los peritos de la querella sostienen que hubo agonía y que no hubo el denominado espasmo cadavérico. Mientras los peritos oficiales dicen que había espasmo cadavérico en la mano derecha. Bien, exactamente. Allí estamos. Estas son las tres diferencias sustanciales. Que... También sostienen hoy, hablábamos, ahora se lo vamos a preguntar, está el doctor Carmelo Napoli, si se tratara de un suicidio también puede haber una agonía. Sí, la agonía en sí mismo no es característico de uno o de otro. Acá lo que está en juego son dos aspectos que es importante. El doctor Nisman se muere de una sola manera, esto es clarito. Hay veces que uno intenta elucubrar un aspecto de un suicidio y es un homicidio. Esto es lo más fácil de simular entre un homicidio es un suicidio. Acá lo que está, y no es controversia, son divergencias en cuanto a la data de la muerte, que es la más importante de todas. ¿Por qué la más importante de todas? Porque la agonía que uno interpreta al informe de Arroyo Salgado, de los peritos de Arroyo Salgado, se entiende como prolongada. Es decir, en toda muerte, que es un proceso, la agonía es el proceso inicial de la muerte. A veces puede ser prolongada, a veces puede ser corta. Ahora, ¿por qué hay tanta diferencia cuando nosotros durante el proceso de autopsia podemos hacer pruebas y podemos determinar si realmente hubo agonía o no? ¿Por qué esa diferencia? A ver, si yo digo que no hubo agonía, el corazón, la sangre, cuando nosotros hacemos la evisceración, es sangre líquida. Cuando hay agonía, cuando la agonía es prolongada, se forman unos coágulos que son muy característicos, que no están adheridos a las paredes de los vasos, no están adheridos a la pared del corazón, que son cruérigos. Esos coágulos muy característicos son precisamente de la agonía prolongada. Después tenemos las dosimacias. Las dosimacias son pruebas que nosotros le hacemos a los tejidos para ver si realmente hubo o no agonía. Y tenemos la dosimacia más común de todas, es la hepática, que es la del glucógeno. Ahora, esos estudios que creo que se denominan histopatológicos, doctor, ¿están hechos? ¿Ya están determinados? Claro, pero los histopatológicos o los anatomopatológicos van para una determinada característica. Cuando nosotros decimos que queremos hacer dosimacias, es investigar más precisamente este dato que es característico, determinar si hubo o no agonía. Entonces, en el hígado, por ejemplo, hay almacenado una sustancia que es derivada de la glucosa, se llama glucógeno, que se almacena en el hígado en un porcentaje que puede ser del 10% de toda la glándula. ¿Para qué? Para que cuando el cuerpo lo requiera, saque de ahí, es la glucosa transformada, que cuando el cuerpo lo requiera, los músculos la utilicen. Cuando hay agonía, esa glucosa no está presente, está gastada, está como metabolizada, entonces no la encontramos. En cambio, si hay agonía, ese porcentaje aparece, es decir, al revés, si hay glucógeno, no hay agonía. No hay agonía. Si no hay glucógeno, hay agonía. A ver, ahora vamos a avanzar con otro punto. Acá también hay algo que se planteó en las últimas horas. ¿Por qué Arroyo Salgado le ha pedido a la fiscal y le ha pedido a la jueza que no se den a conocer o que se haga un peritaje secreto sobre la PC de Nisman, sobre el iPad y sobre los teléfonos celulares? Que... según lo que se supo hoy, trascendió, la jueza accedió. En realidad fue así, se estaba realizando la pericia y lo que hizo la doctora Arroyo Salgado fue pedir que se interrumpiera
y que no se continuase hasta tanto no hubiese presencia de los peritos de parte. Porque lo que quieren es controlar o constatar que lo que emane de ese proceso investigativo no se distribuya Es decir, inadecuadamente. no quiere Arroyo Salgado que surja a la faz pública cuestiones de la vida privada de Nisman. Eso fue lo que textualmente Gato, dijo. Mauro, Por eso- pero ¿cuándo se interrumpe la pericia que estaban haciendo sobre los artefactos electrónicos de Nisman? ¿La semana pasada? La semana pasada, sí. Bueno, en 40 días no hubo tiempo para alterar eso. Me parece que está haciéndose de manera bastante demorada la pericia sobre... No, a ver, acá tenemos un perito, vamos a ir a los que conocen. está en 12 Está horas. Ariel Garbaz, que es ingeniero electrónico y es perito de todo este tema de telecomunicaciones, muy consultado y además ha trabajado muchos años en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas noches. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Qué es lo que se puede extraer, digamos, de la información que hay ahí? ¿Se puede haber manipulado, como dice, o eso ya está preservado y resguardado? A ver, los celulares y las computadoras son elementos periciales imprescindibles en cualquier estudio, análisis retroactivo de un hecho de esta naturaleza, de un crimen, sea asesinato, sea suicidio. Es realmente incomprensible cómo no se ordenaron en forma inmediata esas pericias. Perdón, es exactamente lo que estaba diciendo. Que es exactamente lo que vos decías, el secuestro y preservación de esos elementos de comunicación Eso se supone que y ya de está. informática. Se supone que la jueza y la fiscal los tienen, que los tienen. Lo que pasa es que no se accedió por justamente los peritos de parte. Tienen, pero no se hicieron no se hicieron las medidas de preservación de la prueba para que no sean adulteradas, en primer lugar. Pero aunque hayan sido adulteradas y aunque hayan pasado más de 40 días, la información en casi todos los casos, a pesar de que hayan sido manipuladas, se puede recuperar. Y la información no es solamente los llamados telefónicos o los mensajes o los archivos de las computadoras como se está publicando en todos los medios. Hay información que no son los datos que estoy mencionando, sino que son los metadatos que para la investigación son más importantes. Es decir, la localización de los celulares. Claro. Pero no de los celulares de Nisman, de la víctima, sino de los celulares, de los posibles testigos y de los posibles sospechosos. Claro, acá hay que hacer digamos, a través de ese análisis se puede saber dónde estaba cada uno, acá, durante el crimen, Ariel, antes, y no solo dónde estaban, sino con quién se habían reunido, para verificar los encuentros. Es lo que hizo el juez Rafecas cuando investigó la causa de los sobornos en el Senado de la Nación, que a través de las celdas de los celulares identificó dónde estaba el senador Cantarero, a qué hora había salido el arrepentido Pontacuarto, cuándo había llegado a Recoleta. Eso se pudo hacer. Hay dos elementos periciales que ni siquiera se pidieron y que se piden normalmente en estas investigaciones, que son las antenas y las celdas. Claro. Esa información se libra mediante oficio a los operadores de telefonía celular. Ahora, una consulta, porque se está hablando de que la computadora de Nisman se activó el domingo a la mañana temprano. ¿Cómo se puede haber activado? A ver, en las computadoras quedan registros de las manipulaciones, es decir, de los accesos por teclado y también de los accesos remotos. Según los datos que surgen hasta ahora, había una comunicación entre la computadora de Nisman, la computadora de Lagomarsino, es decir, había comunicación teleinformática, y yo puedo en forma teleinformática activar o desactivar una computadora, meterme en sus archivos, cambiarlos, adulterarlos, pero no solamente queda el registro de eso, siempre queda, aunque yo vaya y los borre. Es más, aunque formatee el disco rígido, que es lo que hacen muchos técnicos para limpiar el disco rígido, quedan pruebas físicas adentro del disco, y no solo en la computadora en forma local, sino en la nube, en internet, porque las comunicaciones entre una computadora y otra, de la víctima y del posible sospechoso, pasan por internet y ahí también quedan pruebas. Entonces, la investigación se tiene que hacer en forma local sobre el aparato y también en la nube, las comunicaciones
y las triangulaciones que son fundamentales. Por eso es importante estos allanamientos que se están haciendo ahora en este momento a la casa de Diego Lagomarsino, ¿no? Porque ahí también se puede detectar lo que tenía Lagomarsino en su casa, si era quien le hacía el servicio técnico, por así decirlo, de las computadoras y todo el material electrónico que tenía el fiscal Nisman. Puede haber algún dato. Tarde, pero puede haber datos relevantes, sí. Sí, en eso coincido, que es tarde el allanamiento. Ahora, doctora, ya volvemos, Ariel, porque está muy interesante. Doctora Mónica Cuñarro, ¿puede la querella, en este caso la doctora Arroyo Salgado, prohibir que se siga haciendo todo el peritaje como se estaba haciendo de los teléfonos celulares y como ella pidió específicamente? Sí, antes de responder esto, quiero decir como magistrada que la política oficialista opositora se construye con relatos, el periodismo de investigación se construye con relatos y con investigaciones, el periodismo se construye con relatos. Hemos pasado los últimos 10 días, en lo que a mí respecta, sobresaturada e intoxicada de peritos particulares que intentan vender sus productos. Por suerte los magistrados cruzamos un montón de pruebas, no solamente una. Uno va a la casa de la tía, a la peluquería, a los cafés, a las redacciones, todos son peritos balísticos, criminalísticos, tecnológicos, etcétera. Por suerte, tribunales no es eso, es otra cosa. No está construido con relatos. Esto como para empezar a decir. Es decir, porque si no, cualquiera dice cualquier cosa. Son asuntos muy complejos, hablar de bien jurídico, si hay acto preparatorio, principio de ejecución, y se pierde el foco. Es decir, todo esto de ir hablando, muy lindo, la novela negra, policial, que si la nube, no sé qué, a mí como fiscal es un elemento más. Un elemento más que me aporta un perito de parte. Bueno, pero en algún caso, Mónica, es fundamental. Digo, son asuntos complicados y se pierde el foco. Vamos, para que la gente entienda, explicar lo que es tribunales y lo que es un expediente, porque si no, cualquier perito habla y no sé, acá los peritos tienen la causa de la doctora Fein. ¿Cómo? Perdón, me permití, Nicolás, porque no escucho a la doctora. Parece Fantino con paramos, sí, está para. igual, está muy igual. Perdón, no la escuché, disculpe. Lo que quiero decir es que todo el mundo habla, vamos a empezar a explicar a la gente el ABC. ¿Qué es tribunales? Es un proceso. Sí, tampoco tribunales, no nos planteemos que es el Vaticano. La Santa Sede. El Vaticano tampoco. Porque la verdad que últimamente también está bastante voy a cruzado. hablar de lo que es un proceso. Está bastante cruzados por operaciones. No hay ningún problema. Digo, ¿qué es un proceso? Bueno, por eso es un proceso. No sé qué es lo que causa gracia. Un trámite de una investigación es un proceso. Un proceso tiene reglas, tiene roles. Los peritos oficiales tienen roles. ¿Quiénes le dicen los roles que tienen que cumplir? Los que son magistrados. En este caso, quienes dirigen la causa. La doctora Palmagini y la doctora Fein. Ahora vamos a su respuesta. ¿Qué es una parte? Una parte querellante es una parte que tiene un interés parcial, es decir, que legítimo en ese proceso. Usted es lo que está indicando que, yo coincido con esto, las pruebas aportadas por la doctora Arroyo Salgado son eso, una parte que tienen interés en el proceso judicial que se está realizando. Al punto no es determinante. Primero, no es ninguna pericia médica forense, dejen de hablar animaladas, es un informe de señores que son peritos, dichos en una conferencia de prensa, y punto, que tienen el 75% de acuerdo a lo que es la pericia oficial del cuerpo médico forense de la Corte. ¿Cuántos años? A ver, acá hay mucha gente que hace tribunales. Está Toyán, Mauro Federico, usted conoce perfectamente. ¿Cuántas conoce que se haya pedido al decano del cuerpo médico forense que vaya a fiscalizar lo que hace el anatomopatólogo, que es el Bueno, pero ese es un dato que usted aportó el otro día. Lo sabemos todos. Bueno, pero ese es un dato que no se conocía, que, bueno, por eso que Lorenzetti lo llamó de las vacaciones. Para contarle a la gente, el médico forense está mirando, el que arranca, por lo menos en mis 30 años de tribunales, es el anatomopatólogo con todo esto, ¿ok? Sí. Bueno, muy bien. Hace un primer protocolo y se piden una cantidad de estudios. En este caso hay un señor que es el decano, que es la persona que tiene mayor idoneidad. No es el Vaticano, pero se presupone que en este Vaticano, donde hay reglas, el decano es el que tiene mayor antigüedad y mayor experiencia, que dice:
es esto. Por el otro lado, tenemos un informe porque no es pericia. La pericia es otra cosa. La pericia se tiene que poner primero. A mí como fiscal me trae 40 puntos. ¿Puedo disentir con la querella para que la gente sepa con el interés? Sí. ¿Puedo obvio. estar en desacuerdo con las 40 puntos que me trae el perito informático Fangulo? Por supuesto. ¿Puedo hacer lugar nada más que a 2? Sí. ¿Pueden decirme que se activó desde la NASA la computadora y la gente del servicio informático de la división tecnológica oficial me hizo otra cosa? Por supuesto. Es decir, ¿por qué? Porque justamente una parte tiene una parte y un interés, y sus peritos de parte lo que intentan es ir llevando el agua para ese lado. Oye, es decir, para que la gente sepa, es mucho más común que lo que la gente cree, que vivimos discutiendo todo el tiempo con las querellas, que le damos... Está bien. A mí me parece fantástico, doctora. Me parece fantástico, doctora. Esto es lo que está pasando, porque acá la doctora Arroyo Salgado es una parte, es juez en su juzgado. Acá quien dirige la investigación es la doctora Palmagini y la doctora Fein, frente a un embate mediático y de expertos en cualquier cosa. Falta que haya un experto en carpintería, porque me acuerdo que había un perito criminalística que con un palito no sé qué buscaba en el caso Cabezas, que aparezca, que lo que intentan es torcer el rol que estas dos magistradas tienen, y no lo van a poder lograr, porque las dos magistradas saben poner los puntos sobre los puntos. ¿Es tarde el peritaje? Bueno, sí, ¿cómo sabe el señor si la parte o la querella no pidió que se paralizara esa pericia? O vamos al tema de la intimidad. Es natural que por un lado la parte diga, quiero llegar a la verdad, hagan la pericia informática, le llevo un perito. Bárbaro, nunca aparece el perito. Cuando se comienza a hacer la pericia dice, no, párenla porque hay que proteger la intimidad. ¿Cómo se resuelve esto? Por eso digo que no es el Vaticano, pero tenemos reglas. Se protege la intimidad, pero los elementos que nos resultan interesantes, que no son solamente los médicos forenses, porque las discrepancias de lo que yo vi son dos, y de lo que estudié toda la vida, la verdad que el mismo Raffo está afirmando una cosa que no lo dice ni Bonet, ni Cabello, ni él en su libro, digamos, de arranque, que me encantaría sentarlo para decirle explica y funde, explica y funde, explica y funde. 4 horas lo tendría diciéndome que me explique y me funde si una cosa es así o no, como a cualquier otro perito. A ver. Entonces la cuestión privada, ¿quién la tiene que preservar? La jueza. La jueza, porque la jueza tiene un rol imparcial. El fiscal no es imparcial, sino que es parcial, y las pericias del todo tipo se tienen que sumar, es decir, lo que está científicamente admitido por el código, a testimonios, que no los hace la policía, sino que es trabajo de la fiscalía que le incumbe la carga de la prueba documental, prueba informativa. Todo ese plexo completo es lo que va a ayudar a decir, yo no me animo a decir que es un suicidio, doctora, pero homicidio, menos. Doctora, me parece bárbara su explicación. Muchos tomaron como una verdad revelada lo que había asegurado Arroyo Salgado. Lo que pasa es que ahí me parece que se confunde un poco también el rol de Arroyo Salgado como jueza y como parte querellante. Bueno, dijo que es un magnicidio. ¿Por qué dice que es un magnicidio? Yo dice que es un magnicidio, me traje porque la palabra fue tan impactante, que impacta en la institucionalidad misma de la República Argentina, sí. Es decir, 2 puntos, traducción para la gente, quiero que la causa vaya al fuero federal. ¿Usted cree que Arroyo Salgado está buscando eso? Por supuesto. ¿Y por qué? Porque quiere que vaya a un juzgado donde ella tiene las denuncias previas de amenazas. Luis Rodríguez. Claro, ahora, yo se lo pregunté. Pregúntele a Tato Yan, que yo se lo conoce más del pregunté. tema Ahora y ya vamos a hablar puede hablar de la con investigación periodística mejor que yo. Ahora, yo se lo pregunté a usted de esto hace bastante tiempo atrás, ¿se acuerda? Sí. A los primeros días usted estaba sentada acá y le dije... 48 horas. Y usted, exactamente, usted me dijo si ocurriera eso sería un escándalo jurídico. Absolutamente, contrariaría toda la jurisprudencia existente desde que está este código vigente hasta ahora. Tato, ¿qué más? Sí, perdón. ¿Quiere derecho a réplica? Sí, tengo un derecho pequeño. A la magistrada, sí. No, réplica no, porque no me siento aludido en absoluto en los dichos de la doctora. No, al contrario, incluso coincido con la doctora en cuál es el objeto de haber parado la pericia. Yo tengo 20 años de recorrer los 12 juzgados federales de Comodoro Pi. En innumerables casos, por nombrar el caso de las investigaciones de escuchas telefónicas de Macri, cuando fui perito de la Embajada de Israel y de la DAIA, he presenciado que las querellas
paran una pericia provisoriamente hasta tanto se preserve la privacidad de su cliente, lo cual es totalmente lógico. Lo que nunca vi es que no se realice la pericia cuando, ya que usted habla, el bien jurídico superior a tutelar, en este caso es investigar si fue un suicidio, si fue un asesinato y en todo caso los responsables. Entonces, se puede hacer perfectamente la pericia, no pararla, hacerla preservando la privacidad, dándole orden a los peritos, eso es lo que dándole orden bajo juramento a los peritos. Para sortear un tema, eso ya lo dijo la jueza. De que no revelen la información. Se va a preservar, se va a traer, es decir, ella como jueza, eso fue lo que dijo para que la gente esté tranquila, fue lo que resolvió la juez. No, doctora, pero de cualquier manera voy a tomar parte de su comentario cuando habla de los peritos, no porque me sienta aludido, ni mucho menos porque yo sé lo que digo y por qué lo digo, o por lo que hago, por qué lo hago. Pero me parece que si nosotros fuéramos tan tajantes en una situación tan controvertida como esta, donde hay otros intereses que no es precisamente la discrepancia entre dos profesionales o dos grupos de profesionales, sino llegar aproximadamente a lo que sucedió. Si nosotros hubiéramos utilizado o no hubiéramos hecho caso o no hubiéramos tenido comprobaciones fácticas en el caso, por ejemplo, el más conocido de todo, de Ángeles Rawson, seguramente Ángeles Rawson se hubiera muerto por un politraumatismo y no hubiera tenido ni siquiera un intento de ataque sexual. Entonces, cuando los peritos de parte hacen una propuesta, producen un informe, lo hacen acabadamente de acuerdo a sus conocimientos y a lo que están viendo, porque acá hay una divergencia sobre los mismos elementos, el mismo cuerpo, las mismas fotos y los mismos videos. Pero Carmelo, entonces, la tajante fue la doctora Rosa Salgado, me da la impresión. Porque hasta ahora, que yo sepa, de la boca de la fiscal Fein no salió nunca. ¿Fue un suicidio? No, por eso, está abierta toda la investigación. Por eso digo que cuando uno habla de divergencias, está hablando de divergencias de posturas, de conocimiento científico. Después le darán el valor probatorio que corresponda, o le darán el valor que corresponda para hacer otros puntos de investigación, otras líneas de investigación. Pero no porque sean de parte, uno los puede tener ahí como si fueran una cosa a no tener en cuenta. Dije otra cosa, por si no quedó claro, como magistrada lo que dije es que conforme el código podemos decir sí, no, algunos puntos, no estar de acuerdo, pedir una junta médica, por ejemplo, porque es parte del proceso. No les gustan esas reglas en tribunales, cambian el código. Hasta el día de hoy los magistrados dentro de un proceso podemos hacer uso de esas facultades. Totalmente. Y son las facultades que están haciendo uso quienes están dirigiendo la causa. Esta no es la causa Ángeles Rawson, esta es otra causa y lo que han hecho hasta ahora quienes dirigen la investigación es justamente es comparar acciones nada más, no comparo situaciones, comparo acciones y procedimientos. Yo creo que en una investigación tan controvertida como esta, todo sirve para llegar a la verdad. Simplemente, digamos, démosle el valor probatorio que corresponde de acuerdo a lo que estamos viendo. Cuando ponemos ejemplos particulares. Quienes dirigen las causas, lo determinarán quienes dirigen las causas. Ahora, que son doctora, las fiscales y las jueces. ¿Usted encuentra alguna explicación para que se haya demorado más de 40 días la pericia de los querella. Elementos de informática y los celulares? Sí, la querella. ¿Y a usted le parece lógico que aunque lo haya planteado la querella, la jueza haya accedido a ese pedido y durante 40 días no pueda obtener la prueba valiosa que se obtiene a través de celulares? Está dentro de los tiempos procesales que les asisten a ambas. O sea, no hay nada absolutamente irregular. Bueno, pero entonces sí hay que adecuar esos tiempos procesales y ese código a la realidad del siglo XXI que está Cambien el código y digan ingeniero. que en 2 días una pericia tecnológica en todas las causas hay que hacerla en 2 días, entonces se va a saturar la división de análisis tecnológico. No importa si se satura la división de análisis tecnológico, necesitan adecuar a la realidad del siglo XXI una justicia que no da respuestas de este siglo, evidentemente. Esta inspección... para usted no dará respuesta en para mí caso. Y para el ingeniero de informática que le está diciendo exactamente lo mismo. Lo que él está diciendo es que le parece que esto se retrasó. Secuestrar y preservar. A mí hay otras cosas que me parecen más importantes y espero que no me hagan caso ni la juez, porque no soy ni la juez ni la fiscal, es que es allanar la casa de la madre que pasó por 4 cajas de seguridad y se llevó no sabemos qué cosa. O sea que realmente que cada uno le parecen distintos elementos a tener en cuenta. Y cuando, sobre ese punto, que a mí también me interesa y que vengo haciendo hincapié mucho
sobre ese punto, cuando se dice que, cuando dice la fiscal Viviana Fein que ella no puede haber preservado, que no supo qué pasó, la primera persona que llega a la casa es la madre del fiscal. Sí. ¿Y no tendrá más información de la que dijo en su momento? ¿Ya declaró? Perdón, ya declaró, ya en general, digamos, no hay juez ni fiscal. Pero con todas las cosas que surgen después. Las 365 días del año en los turnos que le corresponden, las en cajas todas de las seguridad. muertes, en todas las muertes dudosas. Es decir, nosotros en principio damos por válido lo que hace la fuerza de seguridad, que le toca por perimetrar. Lo que a mí me interesa no es el perímetro nada más. A mí lo que me interesa es cuando ingresa el médico legista, que no es del cuerpo médico forense, que es el primero que dice está muerto, está vivo, y después todo el equipo de la unidad de criminalística. Eso me interesa a mí, con los 30 años que tengo como magistrada, con más de, no sé, 20.000, 30.000 causas. Hacemos un alto y ya nos metemos con el Tato, tenemos tiempo. Porque este fin de semana el tema ha llegado a los Estados Unidos. El prestigioso programa periodístico de la televisión norteamericana 60 Minutos hizo un programa especial sobre quién mató, creo que se tituló así, ¿no? ¿Quién mató al fiscal? ¿Quién mató al fiscal? A ver, un extracto y seguimos con el debate y con el Tato Yan, que tiene para aportarnos algunas cuestiones también. In the late hours of a January night in Buenos Aires, a dashing, driven Argentine prosecutor was found dead in his apartment, bullet to the head. What everyone wants to know is, was it murder? Was the government somehow involved? Or was it suicide? Just hours before he died, he asked Diego Lagra Marcino, a tech worker in his office, to loan him his gun. So as far as we know, you were the last person who saw Nisman one day before he died. Did he say why he wanted the weapon? Ya. Él me dijo que... He told me, do you know how it feels that your daughters don't want to be with you because they're afraid that something will happen to them by being next to you? I had never seen Nisman so concerned. Didn't you say to him, why do you need a gun? You have 10 bodyguards. Sí, le pregunté. Yes, that's the first thing I asked him. And he answered, because I don't trust my bodyguards. Did it enter your mind at all, ever, in being with him, that he might use this weapon on himself? No. No sense that he was going to kill himself? No. Do you think he did commit suicide? I don't know. There's been a lot said about your government shifting policy, foreign policy, away from the United States. Why do you think that an alliance with the United States is the only way a country can have a foreign policy? We have an independent foreign policy. Independent of the United States? Independent foreign policy. But you used to be very close to the United States, and that is no longer the case. I don't think it is so good to be close to anybody. Problem is, Alberto Nisman was close to the Americans and stayed close. According to leaked State Department cables, Washington was always pressuring him to keep the focus on Iran. Do you agree with those who say that Mr. Nisman was a puppet of the United States and the CIA? Well, puppet is a very strong word to use by a foreign minister. Under the sway of? Mr. Nisman used to go to the American embassy here in Argentina and tell in advance what he was. You were the judge who made the request of Interpol to arrest these people, those red alerts. Yes. Did this government ever ask you to ask Interpol to lift the red alerts? No, never. Never? No government, no person, nobody. So the president named you as someone suspicious in this case. She says that you're an agent of the opposition. No. Here are some of the rumors we've heard about you. That you're a spy. No soy un espía. I am not a spy. That you're an agent for a foreign government. Iran, Israel. No. 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 A more credible target is this man, Jaime Stuzo, a powerful and shadowy spy master who was Nisman's main source for years. One theory is that Stuzo concocted the accusation against the president in revenge after she fired him
Tiuso was fired the end of December. Right. And 14 days later, Mr. Nisman accused the president and myself. And You who see a was- connection there. Oh, yes. Bueno, el programa 60 Minutos, Lagomarsino habló para la televisión, da notas a revistas. Cuando habló acá no permitió que se le pregunte, duda ahora si fue un suicidio o no. Reiteramos, en este momento sigue siendo allanado el domicilio particular de Diego Lagomarsino. Me están llegando algunos mensajes de gente de tribunales que dice: el cerco se cierra sobre Lagomarsino. A mí me parece que es fundamental este allanamiento que hoy está determinando la fiscal Fein, porque alguna otra información ha tenido. No sé, vos, Tato, ¿qué opinás periodísticamente? Ahora nos metemos ya con tu libro. Primero el dato saliente es que no fue Fein la que ordena este allanamiento. La jueza, ¿no? Es la jueza. A pedido de Arroyo Salgado. Hay una puja evidente por el control del expediente, que Sandra Arroyo Salgado está encontrando en la jueza una aliada que no encontró en la fiscal. Coincido en que se quiere llevar la causa a tribunales y esto tiene una explicación. Estamos viendo una foto que es la discusión, si se mató, si no mató, si el arma, esto, el otro. Me parece que detrás de esto hay una guerra de espías muy poderosa, que yo te la podría sintetizar como la CIDE de Cristina contra la CIDE de Néstor Kirchner. Esto es un despelote tremendo en el corazón del poder del kirchnerismo, específicamente en la relación perversa que viene existiendo desde hace muchos años entre los servicios secretos y los tribunales. No todos los tribunales, no, perdón. Pero los tribunales federales. La doctora fue la primera que dijo acá, en este programa, habló de relaciones promiscuas entre la CIDE, ¿no? Exactamente. Bueno, fue la primera que habló. Las relaciones promiscuas entre la CIDE y la justicia es lo que detona toda esta crisis. Esto no es un proceso nuevo. Se viene Ahora, dando Tato, en desde esa hace guerra de muchos espías, años. porque acá indudablemente, nosotros el jueves pasado lo decíamos con Mauro, hay un trípode que tienen que dar explicaciones. Lagomarsino, Estiuso y Massino. Larcher. Bueno, Larcher también, porque lo nombran y ahora tiene que ir a declarar. Pero digo, estos tres saben evidentemente mucho más de lo que han dicho. Estiuso sabe mucho más de lo que Y declaró. seguramente Sandra Arroyo Salgado también. También. Sí, claro. Bueno, que sí. Arroyo Salgado habló con Estiuso después de muerto Nisman, 2 veces. Hay unos llamados de Jaime Estiuso en los días previos. Jaime Estiuso no atiende el celular. El Nextel con el que se comunicaban siempre, después de insistir y no hablar con Jaime, él habla con Alberto Massino. No se sabe de qué hablaron 12 minutos. Nunca vamos a saber de qué hablaron. Bueno, y Lagomarsino dijo que lo estaba buscando con insistencia. O sea, le dijo, estoy buscándolo con insistencia. Esto No lo declaró Massino. Bueno, pero puede ser mentira. Está bien, está bien. Es un agente de inteligencia. Sí, sí. Está entrenado para mentir si quiere. Tato, ¿y Lagomarsino, vos crees que es un agente encubierto, que se lo pusieron? No, hasta donde yo pude averiguar no lo es. De hecho, le llega a Nisman hace 8 años. A ver, la cuenta era básica, tipo que sabe de computadoras. Este es un cuadro de Jaime Estiuso, que es experto en informática. Pero no, lo conoce desde hace muchos años, por otro palo. No, hasta donde ¿Pero yo vos pude crees que comprobar, Nisman no lo es un muerto producto de esa guerra de espías que se desató en la CIDE? Pero no se desata en la CIDE por nada. Se desata en la CIDE porque se quiebra el pacto que había entre los servicios de inteligencia y la justicia. ¿Y qué lo quiebra? Esto es lo quiebra probablemente el memorándum con Irán. Yo personalmente creo que la muerte de Néstor Kirchner. Pero el ícono es el memorándum con Irán, porque cuando Cristina inicia el acuerdo con Irán, o el intento de acuerdo, porque recordemos que salió fallido, Jaime Estiuso y Alberto Nisman quedan colgados de un alambre. Pues ellos venían trabajando en una línea, esto que habla Timerman ahora, que lo escuchábamos 60 minutos hablando del giro político que existió, un giro geopolítico. Tanto Nisman como Jaime Estiuso quedan totalmente fuera de competencia. De hecho, el dato saliente durante la discusión del pacto con Irán es que nunca le habían consultado al fiscal de la causa. Una cosa insólita. Pero Estaban buscando una solución al caso AMIA por afuera de la justicia. Sin embargo, Nisman lo dejó muy colgados a ellos dos. Nisman en el 2013 a vos te habló bastante bien de ese Del memorándum él decía que no le molestaba para nada. No, el memorándum a ellos, una cosa lo que dijera público, en privado. Públicamente dijo que a él no le... Claro, pero públicamente él decía que no le impedía seguir investigando. Pero además en la denuncia que termina presentando en la justicia está claro que él
defiende la hipótesis Ahora, y la Tato, línea que venía manteniendo también Kirchner Nisman y no queda, Cristina. Tato, Nisman también queda descolocado porque Estados Unidos cambia su política y va a negociar con Irán. No, y él pero también. a ver, él queda la relación- descolocado ahí. No, porque el acuerdo, una cosa es que Estados Unidos haga su... Estados Unidos hasta el día de hoy quiere que Argentina acuse a Irán, porque es un elemento más para negociar. Estados Unidos no quería que Argentina haga el memorándum con Irán. Tanto es así que la relación de Argentina con Estados Unidos durante muchos años, y esto se ve bien en los leaky mails, durante muchos años dependía del acuerdo con la AMIA, de la acusación de Argentina con la AMIA. Estados Unidos le perdonaba que Timerman frenara un avión en el aeropuerto de Ezeiza, le perdonaba lo de Mar del Plata cuando lo echaron a Bush contra el ALCA. Pero mantener las alertas rojas. Lo único que querían eran las alertas rojas contra Claro. Irán. Y la garantía de esas alertas rojas eran dos personas, Alberto Nisman y Jaime Estiuso, que era el enlace con la CIA y el Mossad hasta diciembre de este año. A mí lo que me parece delirante del gobierno, y quiero decirlo, es que Jaime Estiuso se convirtió en Jaime Estiuso en este gobierno, no lo inventó la oposición, no lo inventaron los iraníes. Este gobierno le dio el poder que tuvo. Ahora resulta que los culpables de Jaime Estiuso somos todos nosotros. Bueno, en la investigación, perdóname, Tato, no te contradigo, sino que te aporto. En la investigación de la AMIA, durante buena parte previa al kirchnerismo, Estiuso tuvo un protagonismo excluyente. Él fue el que llevó actuaciones. pero no, desde director general de operaciones es desde el 2002. 2003, perdón, Néstor Kirchner, de ahí para acá, 11 años director general de operaciones fue Jaime Estiuso. Ahora, vos creés que Estiuso sabe evidentemente mucho más de lo que declaró. Pero Eso no que lo va- declaró, no declaró nada en tribunales. A ver, Puede aportar la resolución tal vez del caso Nisman, de cómo murió. ¿Y por qué lo va a aportar? Jaime Estiuso está en guerra con este gobierno, el gobierno está en guerra con Jaime Estiuso. Lo que está pasando ahora es que hay un... Claro, después de tener a la justicia federal totalmente controlada, dominada, pónganle el término que quieran, comprada, lo que fuere, por los servicios de inteligencia durante 10 años, esa relación se rompe. Está todo contaminado. Hoy en día, yo lo comentaba hoy con unos colegas, los fallos judiciales no los leemos más, nos fijamos quién los firma. Es un delirio, han terminado con los tribunales, han terminado con el derecho. Y cuando vos decís la CIDE de Cristina contra la CIDE de Néstor, ¿en quién está encarnada la CIDE de Cristina? ¿Está fuera de la CIDE? En lo que ¿Está en queda, Milán? en lo que queda, en Milán y en que la inteligencia... A ver, cuando rompe Cristina con Larcher y Estiuso, proceso que se inicia en el 2012, 2013, 2014 y termina en diciembre, empieza a delegar la inteligencia en el general Milán, inteligencia militar, el control de la justicia intenta hacerlo de manera fallida con la Cámpora y con Gilles Carbó, intenta un nuevo diseño. Lo de la inteligencia militar nosotros lo mostramos porque se ve El presupuestalmente, presupuesto se ve claramente. es transparente. La plata de la CIDE empieza a ser derivada a la inteligencia militar. Esto es lo que está pasando. Y Sandra Arroyo Salgado, en ese esquema, lo que intenta es llevarle la causa a Luis Rodríguez, como bien decía Mónica, que es el único juez que es del riñón de esa CIDE de Kirchner. Es un tipo que fue puesto por Javier Fernández, auditor general de la Nación, hombre amigo de Larcher y de Jaime Estiuso, y compadre de Luis Rodríguez. Es uno de ellos. Y ellos quieren tener la causa ahí. A ver, ¿y el objetivo cuál es? ¿Llegar a Proteger esclarecer la causa. o proteger los pero- datos que puedan emanar de la investigación? Preguntémosle a Sandra Arroyo Salgado. Quiero aportar algo a lo que vos decías, Tato, que es, yo sostengo que este fue el peor error político de este gobierno, porque este mecanismo de cadena de favores para ascensos a fiscales y algunos jueces o relaciones carnales comienza en los 90, pero también recordarás cómo terminó, es decir, muchos de los que fueron jueces o fiscales terminaron metiendo preso Bueno, a es un dato clave, que a Carlos Menem lo termina metiendo preso, claro, el juez más obsoleto y supuestamente sí, más alcahuete de todos, que era no Jorge funciona. Urso. Bueno, digo, es una deuda de un Estado republicano, y ahí te quiero contestar algo que vos habías dicho sobre el Vaticano. Por supuesto que no es el Vaticano. Acá está con lo que estoy diciendo, con lo que dije a las 48 horas, no es el Vaticano. Yo soy una muestra de que no es el Vaticano, porque yo no formo parte. Él conoce perfectamente y sabemos quién firma las cosas. Yo no formo parte ni en los 90, ni tampoco ahora. No he tenido un solo ascenso, sabiendo que muchos, 2 o 3 pillos o qué sé yo, tenías que tener un ok de Estiuso y la escudería que acaba de mencionar Tato Ian. Por eso digo que fue un terrible error político.
No me entendí. Ahora, Yo no me entendí eso... la ironía, doctora. Yo me refería a que el Vaticano no es ningún lugar de santos tampoco, que ahí No, también se tampoco. cuece Y por nada, suerte que obviamente. ningún lugar es tan transparente. Claro. Que hay grises. Ahora, Tato, eso hoy no responden a nadie. Desde la CIDE están rotos los puentes, entonces... Hoy se han roto los puentes y por eso hay tanta preocupación en el gobierno y por eso nadie sabe quién es quién. Vos fijate que ahora la Sala 1 de la Cámara Federal tiene que resolver sobre si le da vía libre o no a la denuncia de Nisman y está todo el mundo diciendo, a ver, Eduardo Fará era de Jaime Estiuso, pero pará, porque Ballesteros y Freiler eran kirchneristas, pero ahora no sabemos. Pero nadie más analiza prueba. Pero no está Nadie bueno, analiza Ahora, prueba. discúlpame, Mauro, eso que vos dijiste es tremendo, ¿no? Pero es así. Es tremendo, porque ahí sí, entonces, la justicia está en un problema grave. Pero por supuesto. Porque la verdad que estamos desamparados totalmente los argentinos en esta guerra, porque como bien decís vos, ya a nadie le preocupa un fallo, sino meter una firma y ver qué determinación política toman realmente. Es tremendo, digo. Es tremendo y tiene responsables eso. Por supuesto que los jueces, también el gobierno. Bueno, igual el antecedente más directo que tiene vinculado esta causa a esta sala es que fue la que declaró inconstitucional el memorándum de Irán, es decir, con Irán. No, Sí. 2 votos. No Bueno, toda la sala, 2 votos. bueno, Y está 2 bien, votos. pero Y también no, no, confirmaron, no es confirmaron el es- procesamiento de Amado Boudou. Pero Amado Boudou ya parece haber quedado fuera de toda negociación. Claro. Amado Boudou está solo. No cuenta. Para los negociados Boudou no cuenta. Con lo cual, De hecho fue uno de los primeros que perdió de esta guerra, porque Richarte y exactamente. Pirota... Y porque entre tanto lío dijeron Boudou, no, Boudou déjalo de lado. Pero Perdón, hemos en el llegado medio a se esa fue un locura. procurador, se apartó un juez, se apartó un fiscal, como si la nada. Claro, por eso el cadáver de Nisman lo que viene a revelar es todo esto, es toda esta basura que hay en la política, que por supuesto que no es solo el kirchnerismo. A ver, No, se acaba toda de la reformar política. Porque también agencia de Estiuso, inteligencia. Estiuso convivió con todos los gobiernos, Por supuesto Tato. que sí. Todos los gobiernos le fueron útiles. La verdad que eso, si tiene que explotar y ventilarse ahora, bienvenido sea, porque en algún momento la oscuridad vos mismo te has metido con 2 libros. La oscuridad es tenebrosa. Los políticos tienen miedo de hablar de Estiuso. Algún político le nombrás Estiuso y se hace pis encima. No, perdón, algún político tiene en una plataforma que es concretamente cómo va a ir desmenuzando a partir de ahora, no sé, cuál es su modelo de justicia, en forma concreta. Bueno, el Mónica, problema que tiene la justicia, digamos... se acaba de discutir una nueva ley de inteligencia. Sí. Y nadie, yo no escuché a ningún político, ninguno de los 3 candidatos más Candidato a fuertes, presidente, Tato, es preguntándose, gravísimo. "Che, ¿qué hacemos con la...? Es Pero gravísimo. al contrario, Es no le gravísimo, gustó, los no le candidatos gustó, a ni siquiera le presidente. gustó la reforma. Cuando uno les empieza a preguntar más, yo he escuchado que algunos de esos precandidatos han dicho que les tienen que quedar los temas de narcotráfico, de trata, es decir, justamente el primer pie que hacen es intervenir en causas criminales. Por suerte, la muerte, claro, porque está prohibido, porque me dijo Pato que Pito que no se sabe quién es quién, o sea, vos no podés judicializar nada. Con ese ingreso fueron forjando esas relaciones carnales con un sector. Entonces hay que alejarlos de la justicia y las fuerzas federales tienen que recuperar el rol que tenían antes de este desaguisado de meterse en todas las causas, que es una tarea de la cartera de, digamos, de seguridad. Por suerte, la justicia de instrucción, que no es perfecta, escapa eso, está menos ¿no? contaminada. Está menos De hecho, contaminada. El problema que hay en la política con la fiscal Fein es que no está contaminada. Claro. Ni Palmagini, ¿Esta para quién trabaja? ni Palmagini, Nadie sabe. ni Palmagini, Entonces es una garantía. ni Palmagini. Entonces es una garantía. Es una desconcierto una jueza y una fiscal que no trabajen para ninguna banda. Claro. Es una locura. Bueno, veamos el vaso medio lleno. A ver, se dio el gran paso para terminar con el vínculo perverso entre la CIDE y la justicia. El paso... Un paso, muy chiquito. Que ningún otro gobierno anterior dio. Sí, pero y lo acaba de dar. Lo mandas se a dio la el CIDE a paso investigar trata de la nueva personas. ley de inteligencia que ningún gobierno anterior democrático se animó a meterse con la CIDE. Bueno, después de 11 años de usarla. Ahora... Después de 11 años de usarla. Bueno, pero por lo menos... las dos son verdad, las dos son verdad. De usar a la CIDE o que la No, que le CIDE saquen use las a los escuchas gobiernos. me parece... dale, sí, a ver, ahora sacar que las son todas escuchas, víctimas. Tato, sacar las escuchas Está bien, es un no paso. es un dato menor, No, es porque un vos paso. a partir de hoy vas a poder saber a quién te dirigís cuando hay algún tema que se corra de lo que uno sabe un que paso. se corre. A ver. Entonces eso no me parece un dato menor. No, es un paso. No es un dato menor. Es un El paso. 12 de septiembre del 2000 yo entré a la CIDE
en Avenida de los Incas 3800 y encontré en ese allanamiento que ordenó el juez que vos mencionaste, Jorge Urso, encontré un sistema absolutamente independiente para pincharle el teléfono a cualquier argentino sin necesidad de orden judicial. No había ni protocolo legal ni protocolo técnico para garantizar que las escuchas vengan por orden judicial. Sí, existía antes. Entonces, la CIDE paralela estaba ahí. Esa era la CIDE paralela. Entonces, si tenés un poder que tiene acceso a los teléfonos celulares y los teléfonos fijos de cualquier ciudadano sin necesidad de recurrir a ninguna orden, en realidad, entonces, y ahora eso se cortó. Bueno, la parte ilegal la van a seguir teniendo porque tienen fondos reservados, tienen plata, tienen eso lo van. Lo que se les quita son las escuchas formales, que igual es importante. Es importantísimo sacar las escuchas formales. Sí. Porque ahí también eso era un factor de presión y de extorsión. Pero más vale, totalmente. Además, las escuchas eran un factor. Y ahí era donde funcionaban los carpetazos. Cuando vos sos juez y le pedís a un tipo de la CIDE que te pinche un teléfono para una causa, sonaste. Claro. Yo creo que le quitaron la principal herramienta de poder que tenía. Que eran las pinchaduras. Más que la plata. Pinchaduras. Las pinchaduras. Bueno, vos, Ariel, ¿cuántos temas has guiado cuando te ibas y te dedicabas de las ojotas y los distintos lugares donde tenían que pinchaban y todo? Bueno, nosotros teníamos un laboratorio en la UTN, en la calle Medrano, donde hacíamos las pericias ordenadas judicialmente a la Universidad de Tecnología Nacional. Yo viví personalmente cuando 2 hombres de la CIDE fueron a verlo al decano y le pidieron por favor que anule ese laboratorio y efectivamente el decano cumplió la orden de la CIDE, el decano de la Regional Buenos Aires de la UTN, y ese laboratorio, que era el laboratorio Comseclac, se levantó y hubo que trasladarlo a la Universidad de Buenos Aires. Pero además he presenciado en esa misma época, y el motivo por el cual se generó eso tenía que ver con el atentado a la Embajada de Israel. Y las pericias que estábamos haciendo, no solo de teléfono, en ese momento era determinar si el comando radioeléctrico le había dado la orden al patrullero 113 de liberar la zona. Pero un minuto, estamos con Guillermo Vera en la Casa Lagomarcino. ¿Novedades? Guillermo. Aparentemente ha salido Diego Lagomarcino de aquí de la vivienda, de este complejo, porque nos alertaban los vecinos que bueno, tiene un vehículo, en este caso un Citroën C4 de 4 puertas, y bueno, salió a toda velocidad por este garage que vamos a mostrar ahora, Gustavo, y que está aquí a espaldas de la cámara. Y bueno, claro, la Guardia Periodística en referencia a esto, ¿no? A ver si podíamos tomar contacto con la palabra del técnico. ¿Siguen todavía? ¿Siguen allanando todavía? ¿Siguen los policías de la Metropolitana adentro? Sí, de hecho, hay 2 señoras que estaban en contacto con la guardia acá privada del lugar, porque aparentemente son 2 personas que trabajan aquí y que a sus maridos los han bueno, tenido como testigos. Y exactamente, venían a ver qué es lo que había pasado porque no habían vuelto a la casa, y al noticiarse que estaba todo este operativo en este lugar, en este complejo, bueno, la guardia, la policía metropolitana está aquí en la puerta, las camionetas que tenemos referencias que están adentro no salieron, y bueno, como dato de que todavía se está llevando adelante este allanamiento, esto que te comentaba, 2 personas que se acercaron aquí a la garita de seguridad para preguntar por sus maridos que estaban trabajando en el lugar. Ahora, el dato que Lagomarcino se fue, ¿pudieron constatar que era él el que se iba de la casa? Qué raro, ¿no? Bueno, es raro, es realmente raro, pero nos decían que si se trasladaba era en un Citroën C4 color gris, y lo que vimos es salir a toda velocidad un vehículo de estas características, eludiendo rápidamente las posibilidades de tener registro con los periodistas. Lo vamos a chequear seguramente con el material fotográfico de los colegas, y en un minuto nada más vamos a tener la certeza de si Diego Lagomarcino está todavía o no en este complejo. Bueno, muy bien. Ahora, qué llamativo esto que Lagomarcino, Canicova Corral, que uno le pide hace un montón una nota, hablan para los Estados Unidos y no hablan para los medios locales. Creo que es algo interesante. Hace 7-8 días el doctor Rusconi, un ex colega y conocido abogado en causas en distintos fueros, dijo
los primeros días, es un homicidio, con la misma certeza de la conferencia de prensa de una parte, ¿sí? Ahora, desde hace 3 o 4 días, es, bueno, no, muchachos, hagan la pericia, claro, no, lo que pasa es que al principio estaba del mismo lado para que la causa se fuera Comodoro Pi, y digamos, con lo cual el delito por el cual hoy Lagomarsino está imputado, que es darle un arma antigua, que es un delito contravencional, de ser un homicidio, que es la base para pasar a federal, el señor sería uno, digamos, de los sospechosos. Bueno, sí, digamos, para hablar en términos técnicos nuestros, partícipe, encubridor, ya está imputado por haberle dado el arma. Eso es una cuestión contravencional, es decir, una estupidez, hablando en criollo, nada, un tema contravencional y de faltas. Ahora, meterse en el medio de un homicidio, sea encubrimiento, es decir, sea o no, quien haya, digamos, ¿sabe qué? Son de 8 a 25 años, la pena es la misma para un fiscal. Entonces ahora ya la cuestión es que no vaya para federal. Bueno, lo traducimos al criollo. Sí. Se le da vuelta la tortilla a Rusconi ahora. Claro, por eso va a estar de acuerdo con la doctora Palmagini y la doctora Fein. En vez de hacer la tumultuosa intervención en la última testimonial al secretario de Seguridad. Sí, pero lo que está tratando de hacer ahora Rusconi, hábilmente, como decíamos hace un rato, es remarcar, entre otras cosas, por ejemplo, que Nisman, según lo que consta en la causa, cosa que Fein niega, todavía al menos, a las 8 o 9 de la mañana estaba vivo en su departamento. Para de alguna Esto forma... se puede detectar, Alier, volvemos al tema de la computadora. A ver, ¿Lagomarsino desde su casa puede haber activado la computadora? Sí, lo puede haber hecho. Si estaba apagada, no. La computadora tenía que estar encendida. Pero estando la computadora encendida, sí, tiene acceso, el mismo acceso que una persona tiene desde el teclado, uno la puede tener a través de programas que son conocidísimos, como el PC Anywhere, que lo conoce cualquier técnico, que hace service remoto de computadoras mediante esa misma herramienta, gratuita. Y se puede ahora, ahí me parece entonces que Fein y Palmagini tienen que ordenar una recreación de las últimas llamadas con Estiuso, las celdas donde estaban ubicados. Porque es llamativo... eso se pide, lo de las celdas de rutina, pero ya lo sabemos, ni siquiera pero no sé si lo pidieron, Mónica. No Perdón, lo la activación... ¿No lo ¿Usted vio todo el expediente? ¿Es el perito de parte? No vi el ¿Y cómo sabe si se pidieron o no las celdas? Porque... Esa es una información reservada a la División de Apoyo Tecnológico de la Federal, es la que tiene no lo piden porque cuando se hace ese pedido... No es cierto. ¿Me dejas hablar? No es cierto. ¿No es cierto que no hablé y ya me decís que no es cierto? Digo que no es cierto porque se hace de rutina en este tipo de casos, como se ha hecho en el tema de boqueteros, el tema de las celdas. No sé con quién trabaja usted. No se pidió para la Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, me parece bárbaro. Nosotros lo pedimos. Muy bien. No se pide información de las celdas. No se pidió información de las celdas ni de las antenas. Desde boqueteros hasta ahora pedimos información de las celdas. De los primeros boqueteros de la calle. No todos los jueces. No todos. Perdón, la doctora Palmagini es la persona que me presenta al principal Roncaglia por tener un robo. Era secretaria. Un robo en una mutual. Ni siquiera era el jefe de drogas peligrosas para decirme, che, este tipo no sabes qué bien que trabaja con el tema de las celdas, cómo hace un Excalibur particular, y nos lo pasamos entre todos nosotros en la justicia criminal a quien hoy es el jefe de drogas peligrosas. Estoy hablando de hace 18 años atrás. 15. Para hacer una triangulación necesitas información de las celdas y de las antenas. No, de las celdas no alcanza solamente. Triangular es trazar 3 líneas rectas. Con todo eso se pidió la imputación al procesamiento en esas causas hace 15 Ahora, a mí lo que me años. llama la atención es un dato muy importante que no podemos dejar de lado. Antes de que Lagomarsino diera la conferencia de prensa famosa cuando lo nombra a Rusconi, porque primero tenía un abogado defensor, cuando se le oficial, cuando se le empieza a complicar lo pone a Rusconi. Él da, a través de una jueza amiga de Lagomarsino, una versión a página 12, que él después ratifica en su totalidad frente a Fein. Lo único en lo que él vuelve atrás dice, yo no dije que el viernes Estiuso lo llamó a Nisman y le dijo, cuidado con su seguridad y la de sus hijas. Porque si eso ocurrió, también se puede constatar, porque eso era casi una amenaza de Estiuso a Nisman. Es muy creíble igual eso. No ¿Qué es creíble? No en términos de amenaza, que Estiuso les haya dicho eso porque ellos venían
hacía ya muchos meses amenazados. Estiuso es una persona que está desde hace muchos meses preocupada por su seguridad y la de su familia. Claro. Y es un tipo, por ejemplo, que anda con su Glock en la cintura, pero hace muchos meses... ¿Con qué anda en la cintura, perdón? Con una pistola. Glock, una pistola. ¿Una pistola anda? Sí, y no usa ni custodia, ni cuando era director... ¿Y si nadie lo conocía? Cuando era director general de operaciones, está bien, pero no usaba custodia de la CIDE. Él bajaba de la CIDE y se tomaba un taxi. Lo que te quiero decir es que es una persona que desconfiaba de su entorno, del entorno mismo de la Secretaría de Inteligencia, con lo cual es muy posible que le haya dicho a Nisman, desconfía de todos. Pero Gato, del mismo modo también hizo autónomo su financiamiento. Nosotros, después de la denuncia de Gustavo Vera, Tato, empezamos a ver las empresas que habían hecho la banda de los ingenieros. ¿Esto era así? ¿Él también se había autonomizado del financiamiento estatal? A ver, no, para espiar, no. A ver, ¿para qué se iba a autonomizar? La plata que hacía era para él. No era para hacer una CIDE paralela. Si él era director general de operaciones de la CIDE. Pero él podía era ser el jefe de la CIDE. Pero podía hacer mucha más plata. Suponete que la CIDE oficial era el Archer y otros, y él le vendía info a otros, a opositores o a lo que sea. Eso pues, siempre hubo bandas y negociados paralelos. En la historia de la CIDE hay muchos casos. De hecho, hay un caso que estuvo justamente en manos, investigado por Sandra Arroyo Salgado, que es la causa Velázquez, de una banda de los hackers. Los hackers, una banda de ex-CIDES que empezaron a hacer negocio por afuera. Claro. Se hace mucho. Ahora, después hay un intento por mostrar la fortuna de Jaime Estiuso, que evidentemente tenía mucha plata, como si fuera una CIDE paralela o la famosa puerta VIP de Ezeiza. Había efectivamente una puerta VIP en Ezeiza, manejada por la CIDE, que le contabilizaron no sé cuántos containers. Ahora, esa plata, esa puerta VIP de Ezeiza no era de Jaime Estiuso. La abría en todo caso Jaime Estiuso. Claro. Ahora, ¿quiénes traían por ahí? ¿Ustedes se creen que vamos a averiguar quiénes pasaban por esa puerta? Cuando llega Nisman... Volvemos a lo mismo. Cuando llega Nisman de Europa a Buenos Aires... De rodillas. Cuando llega Nisman de Europa a Buenos Aires, quien lo recibe es un agente de la CIDE. Sí, así es. ¿Y por qué lo recibe un agente de la CIDE y no su custodia? Por lo que acaba de decir. Porque no lo recibe la custodia, lo recibe un agente de la CIDE. Así es. Y nunca, los jueces estaban más preocupados por saber si había un seguimiento que saber por qué esa persona de la CIDE lo había recibido a Nisman. Por eso digo, la CIDE no es que tenía la democracia de rodillas. La democracia usa a la CIDE para hacer lo que no se anima a hacer a la vista de todos nosotros. A ver, y al doctor Napoli le pido que vea esto, que fue también creo que un software que pidió la querella de Arroyo Salgado en una recreación en 3D de cómo se habría originado, cómo se habría producido la muerte del fiscal Alberto Nisman. Lo miramos y lo vemos con el doctor. Ese es el programa, un software que utilizó la querella para ver cómo murió. Bueno, ahí en las paredes... Una mancha de sangre. Mancha de sangre, ¿no? Vaya explicándolo, doctor, a ver. Claro, lo que tratan de demostrar era la dinámica de cómo se pudo haber producido la muerte de Nisman. Es decir, esta recreación, si bien no es tan exacta, trata de alguna manera de demostrar que en el lugar donde se lo encontró no fue el lugar donde se lo mató, que ahí se lo trasladó a posteriori. Y esto lo hicieron porque esto, bueno, en realidad lo tendría que hablar más el ingeniero. Lo que yo digo es que ellos se basan en las manchas que tenía el cuerpo. A ver, mostremos la otra, por favor. ¿Dónde está el cuerpo? O la recreación de cómo... Ahí está. Recordemos que hubo filmación, ¿no? Gustavo, hubo filmaciones de la escena. Esperen. Recordemos que hubo filmaciones de la escena. Ahora vamos a volver sobre la imagen anterior. Hubo filmaciones que registraron los propios peritos que estaban allí, además de fotografías. En base a estos materiales es que también se efectúa una parte importante de esta recreación, Gustavo. Cruzando los datos con las imágenes. A ver, vamos a la imagen del cuerpo para... ¿Así es como se lo habría encontrado? No, eso me parece que lo han utilizado como Esta es una imagen de otra característica que se utilizó como ejemplo. Como ejemplo, claro, no es el ejemplo. Es decir, ellos trataron de demostrar con esta tecnología cómo se pudieron haber producido en la famosa punto que quedó suspensivo. Aclaremos que este no es el...
Aclaremos que este no es el cuerpo de Nisman, obviamente. Es una imagen que se utiliza, que está presente en 3D de la ingeniería, que por eso decía que estaba el ingeniero acá, que sería más oportuno que él de alguna manera podía demostrar técnicamente qué se quiso representar con esto. Lo que se quiso representar es que, de acuerdo a cómo se encontraba el cuerpo y las manchas que tenía el cuerpo, no era el lugar donde se lo encontró aparentemente donde se había producido el crimen. Esto de acuerdo a la querella. Y hay datos que lo afirman, es decir, han hecho todo un seguimiento de las filmaciones, de las fotografías y de alguna manera pudieron recrear esto con el apoyo tecnológico. Esto es un ejemplo. Pero este es el programa que utilizó la querella. Claro, se lo van a decir a la fiscal cuando la fiscal lo cite, no sé si mañana o pasado, ellos van a explicar por qué llegaron a las conclusiones que llegaron y cómo lo pudieron recrear dinámicamente, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a todos los elementos y a la información con que ellos contaban. Recordemos algo. Ahora, ¿qué significaría esto, digamos, que está así el cuerpo este que reiteramos, porque después alguno va a decir, mostraron, este no es el cuerpo de Nisman, se está haciendo una recreación. ¿Qué significaría esto? Lo explicaba muy bien el doctor recién. Acá lo que estamos viendo es una recreación que se hizo en base a material que está presente en la causa, imágenes de video y de fotografía. ¿Y qué es lo que se quiere mostrar con esta imagen? ¿Qué es lo que se quiere determinar? Esta imagen es una imagen que se utiliza desde otra pericia. Está bien, sí, ya lo sé. Ya lo sabemos, pero ¿qué quieren determinar? Estoy preguntando. El objetivo es que movieron el cuerpo, que el cuerpo no estaba en el baño en el momento en que cae. Los dos o tres puntos que están, pero no hicieron, no son ni el primer médico legista que llegó, ni son los peritos de la Corte Suprema. Y es más, vuelvo a repetir con el tema del espasmo. A mí me gustaría saber por qué se afirma en este informe, que repito, no es una pericia, algo que el propio libro de uno de los peritos se contradice, y se contradice con quien fue su profesor. Pero todo esto, digo, es un árbol para tapar un bosque, porque es un elemento más. Digamos, a ver, nadie puede hoy afirmar que Nisman se suicidó, pero mucho menos que hubo un homicidio. Pero, a ver, no está mal lo que la doctora Fein citó a declarar a los peritos. Hoy. Los peritos van a explicar seguramente. Además, lo que nosotros vimos, los periodistas, es un resumen de los puntos salientes de 2 páginas. El informe tiene 93 páginas. Perdón, Paz Rodríguez Neil dice que lo leyó todo y Virginia Messi dice que vio que le sacaron el punto 12. Estamos hablando de Virginia Messi, que tiene más años que yo en la parte policial, el diario Clarín, y sabe un montón y tiene las mejores fuentes que hay en tribunales, y Paz Rodríguez Neil marcó las contradicciones que fueron exhibidas acá en el primer punto. No la estoy contradiciendo, doctora. Lo que yo le estoy diciendo es que lo que nosotros accedimos, en general los periodistas, no dudo que Virginia Messi o Paz Rodríguez Neil a lo mejor tengan la fuente que le permitieron. Es una síntesis de la totalidad del informe, que podrá ser una reproducción ampliada de estas cuestiones con las que hay controversia, pero indudablemente no tenemos esa información. Y la va a tener, la tiene sí la doctora Fein, porque la entregó, la doctora Rosa Salgado la entregó una hora antes de la conferencia de prensa. Tengo entendido que a la 1:30 se hizo ingreso de este material. Ariel, ¿qué es lo que se puede demostrar con este software? Que, reitero, para algunos que se exaltan, muchachos, esto es lo que ha utilizado la querella, no estamos inventando nada. Esto está utilizando la querella para la reconstrucción. No estamos inventando nosotros, ¿eh? Este material es el que usó la querella, este software, el mismo. Lo que hacen las computadoras no es crear una situación nueva de la realidad, sino generar vistas y perspectivas que no las tenés cuando vas y grabás simplemente con una cámara y tenés un solo punto de vista desde donde posicionás la cámara. Entonces, si vos tomás varias imágenes y después las procesás con una computadora que tenga un software de 3D, lo que haces es reconstruir otros puntos de vista que no fueron tomados por la cámara original. Ahí está, ahí se entiende. Entonces, es como si vos estarías metido virtualmente en esa habitación, por ejemplo, en este caso el baño, y observás los distintos ángulos desde distintos puntos de observación. Claro, recordemos que los peritos, que no los tuviste en cuenta en el momento que fuiste en vivo a tomar la imagen. En el momento lo único que pudieron hacer fue tomar imágenes con uno de esos selfie sticks, con uno de esos que se meten, que se pueden meter con una cámara. Antes de entrar al baño, decirlo. Claro, no tuvieron gran Claro, pero si vos introducís la información del selfie
que te tomás desde un solo ángulo y en una sola dirección, después te va reconstruyendo todo el resto. Muy interesante. Pero es una reconstrucción virtual en el sentido de que tratan de demostrar con todos los elementos que tienen en la causa, la fotografía, las filmaciones y el reconocimiento del lugar del hecho, que después quedó la duda si lo dejaron entrar en toda la habitación o si solamente pudieron analizar el cuarto de baño donde se encontró el cuerpo. Esto quedó la duda. Algunos decían que no los habían dejado entrar para inspeccionar todo el departamento, sino que se circunscribieron exclusivamente en el lugar donde encontraron el cuerpo. Tengo entendido que todo el departamento, porque... Tengo entendido que todo el departamento peritaron, porque sí, habían dicho que incluso habían encontrado... No sé si lo dejaron entrar a todo el departamento. Tengo dudas, espero que sí, pero alguien me dijo que no. De cualquier manera, esto es una proyección de algo que trató de documentarse en otra forma que no es la habitual para este tipo de casos. Es decir, esto robustece un poco toda la técnica y todo lo que se ha utilizado hasta ahora de manera, digamos, costumbrista. Esto es una innovación, por decirlo de alguna forma. Bueno. Pero de cualquier forma, sigo insistiendo, me quedó algo, cuando Tato hablaba 2 minutos, decime, si se hubieran tratado todos los proyectos que digamos, el Ejecutivo, las cámaras no trataron con respecto a lo que era la CIDE o la CI, no se hubiera evitado todo esto, pues yo me acuerdo que Garrido, el diputado Garrido quería imponer su proyecto para que la CIDE fuera transformada y no lo dejaron y nunca lo votaron. Y de pronto de apuro se trata este proyecto. No se hubiera evitado toda esta división en la que estamos todos inversos. Y yo estoy de acuerdo con la doctora también, porque la división, ¿por qué? Si estamos toda la sociedad dividida en todos los aspectos, ¿por qué no puede estar dividido también el cuerpo médico forense, por ejemplo? Lo que pasa es que, a ver, todos los políticos, cuando llegan dicen vamos a refundar la patria, vamos a refundar la Secretaría de Inteligencia. Y después llegan y vienen con las escuchas telefónicas, vienen las carpetas con información sobre... Y se encantan, se fascinan. Entonces el problema es ese. El problema no es ni Jaime Estiuso, ni la CIDE, ni el nombre que vos le quieras llamar. El problema es la técnica. Es una dirigencia política que no cree en la política y que cree que para obtener resultados hay que comprar jueces, comprar leyes, espiar a los opositores, extorsionar a los enemigos. Ese es el problema. Porque si no, ahora no está más Jaime Estiuso. ¿Quiénes están ahora? ¿Sabemos quiénes son? ¿Saben ustedes quiénes son? ¿Son mejores o son peores? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo lo puede saber la sociedad? Por eso me parece que lo que decía la doctora Mónica Cuñarro en cuanto a que un primer paso importante es haberle sacado las escuchas telefónicas, me parece que es un paso importante. Es un pasito, porque eso, realmente con esas escuchas usaban, lo decía bien Ariel Garba recién y lo contaba con lujo de detalle, hacían desastre, porque ahí fabricaban los carpetazos. Los carpetazos lo van a seguir fabricando porque tienen fondos secretos, porque son 2.000 empleados. Habría que sacárselos. 2.000, hay una burocracia de 2.000 empleados en la Secretaría de Inteligencia. ¿Para qué sirve eso? No. Bueno, gracias doctora, como siempre, muy clara. Gracias por venir. Gracias doctor. No, gracias Ariel, te vamos a estar convocando a ver mañana qué novedades hay para seguir con esto, porque es realmente muy interesante lo que nos explicaste hoy, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que se puede de este allanamiento en la casa del Lago Marcino, como termina, está el móvil allí. En la casa del Lago Marcino el allanamiento continúa. Muy bien, Tato, ¿cuándo sale la segunda parte, digamos? Está llegando, sí, ya están las librerías. ¿Cómo se va a llamar? Código Estiuso. Bueno, Tato, como siempre, gracias. Ahí, acá. Código Estiuso, que es un complemento de tu anterior libro, ¿no? Sobre la CIDE. El otro terminaba en el 2006, atraviesa todo el kirchnerismo. Bueno, gracias, Tato.